Muy buenas a todos y bienvenidos a la clase de Ciencias del segundo curso del Bachiller con énfasis en Ciencias Básicas. Esta clase es traída a ustedes gracias al proyecto TED de Transición a la Educación Digital. Nuestro tema de hoy son las anomalías cromosómicas. Empecemos. Ya dentro de nuestro tema nos corresponde responder a la pregunta ¿qué es una anomalía cromosómica? Una anomalía cromosómica es un error que ocurre durante la meiosis de los gametos o también podría darse en las primeras divisiones del huevo o cigoto, el futuro embrión. Estas anomalías se pueden dividir en anomalías cromosómicas autosómicas y anomalías cromosómicas sexuales. Como dijimos al principio, los seres humanos, por ejemplo, tienen 46 cromosomas, de los cuales 44 corresponden a cromosomas autosómicos, es decir, que pueden configurar rasgos genéticos para cualquier parte del organismo, color de ojos, rizado, pelo rizado o pelo lacio. Y después nos quedan otros dos cromosomas que son los que determinan el sexo del individuo. El error se puede dar en cualquiera de ellos y estos errores para cada una de las opciones que dimos anteriormente pueden ser errores estructurales o numéricos. Es decir, que pueden haber anomalías cromosómicas autosómicas con problemas estructurales o numéricos, como también anomalías cromosómicas sexuales con problemas estructurales o numéricos. Pero también cabe destacar que estas anomalías producen alteraciones en el fenotipo de los humanos. Es decir, que personas que tengan algún tipo de aneuploidía pueden presentar rasgos físicos que los caractericen de acuerdo a la condición que le corresponda. Como podemos ver en ese cariotipo, un cariotipo es un ordenamiento de los pares de cromosomas, nos está señalando los cromosomas autosómicos. Esos 22 pares corresponden a los cromosomas no sexuales. Bueno, en primer lugar tenemos una anomalía cromosómica autosómica numérica. Tenemos una trisomía del cromosoma 21, mejor conocido como síndrome de Down. Todos alguna vez hemos escuchado hablar acerca de este síndrome y se trata concretamente de un trastorno genético que es causado por la copia extra del cromosoma 21 o una parte del mismo en vez de los dos habituales. Es decir, como podemos ver en el cariotipo de la derecha, nos señala que en el lugar 21, en el lugar que le corresponde al par cromosómico 21, hay 3 copias del cromosoma en lugar de 2. Dijimos que las personas con anomalías cromosómicas presentan rasgos físicos y para el clásico caso del síndrome de Down tenemos las siguientes. Las personas con este síndrome poseen ojos almendrados, cuello corto, la lengua tiende a salirse de la boca, muchas veces presentan retraso mental, pero es una condición que es compatible con la vida. Es decir, alguien con este síndrome puede vivir varios años y tener una vida concretamente plena, médicamente plena. Seguidamente tenemos otra trisomía, pero esta vez es la trisomía del cromosoma 18, también conocido como síndrome de Edwards. Se trata de una enfermedad cromosómica rara, que se caracteriza, como dijimos, por la presencia de un cromosoma adicional en el par 18, como se puede ver en el cariotipo de la izquierda. Las características físicas de los individuos con esta condición son generalmente malformaciones renales, defectos estructurales del corazón, deformaciones del cráneo, del rostro, por lo tanto tienden a tener una mandíbula muy pequeña, orejas pequeñas, desubicadas en muchos casos, la boca pequeña también. Todas estas características nos dan un indicio de que esta enfermedad no es compatible con la vida. Por eso las personas que nacen con esta condición no pasan de algunas semanas de vida. La siguiente también es una trisomía, esta vez en el cromosoma 13, conocido también como síndrome de Patau. Esta es una enfermedad genética que resulta de la presencia de un cromosoma
13 suplementario, como se puede ver en el cariotipo de la derecha. Las características físicas que presentan las personas con este síndrome son anomalías faciales, muchas veces retraso mental, disminución de distancia interorbital, labio leporino, ausencia del paladar en su totalidad y normalmente tienen pocas semanas de vida. Pasamos ahora a las anomalías cromosómicas autosómicas estructurales. Con esto nos referimos a aquellas alteraciones de cromosomas no sexuales que afectan al ordenamiento interno del cromosoma, es decir, aquellas que tienen problemas dentro de la constitución estructural de los cromosomas. En primer lugar, tenemos a la deleción, que es un tipo de mutación genética en la cual se pierde material genético, desde un solo par de nucleótidos de ADN hasta todo un fragmento de un cromosoma. Como podemos ver en la imagen, la zona en la que el cromosoma está en amarillo y se marca con una X encima, indica que esa zona fue eliminada. Hubo una deleción, como podemos ver en el cromosoma de la derecha, esa parte ya no se encuentra, ya no forma parte de la estructura del cromosoma. Es información hereditaria que se perdió. Como por ejemplo, tenemos a la deleción del brazo corto del cromosoma 5 o síndrome de maullido de gato. También es conocido como Cri-du-Chat. Es una enfermedad congénita rara provocada por un tipo de deleción estructural de una parte o de todo el brazo corto del cromosoma 5. Es caracterizada por un llanto que se asemeja al maullido de un gato, de ahí el nombre del síndrome. En la imagen de la derecha podemos ver un cromosoma 5 normal, con un brazo P pintado de color azul y un brazo Q de color amarillo. El brazo P representa el brazo corto y el brazo Q representa al brazo largo. Ya en la derecha podemos ver que un segmento del brazo P no está, fue eliminado. En alguna parte de la división celular, esta información genética se perdió. La característica principal, como habíamos mencionado, de las personas que padecen este síndrome es un llanto parecido al de un gato. También pueden tener discapacidad intelectual y una poca capacidad para comunicarse. Otro ejemplo es la deleción del brazo largo del cromosoma 15 de origen paterno, también conocido como síndrome de Prader-Willi. Es causado por la carencia de un gen en el cromosoma 15. Es una enfermedad presente desde el nacimiento, es decir, es una enfermedad congénita. Afecta muchas partes del cuerpo. Algunas características son la hiperfagia, es decir, tener mucha hambre, la discapacidad intelectual y son individuos de talla baja. La deleción de una parte del brazo largo del cromosoma 15 también causa otro síndrome llamado síndrome de Angelman. A diferencia del síndrome anterior, esta deleción ocurre en el cromosoma de origen materno. Las características físicas de los individuos que padecen este síndrome son dificultad para caminar o equilibrarse, discapacidad intelectual, ausencia de habla o mínima habla y deficiencia en el sueño. La deleción del extremo distal del cromosoma 22 o síndrome de Phelan-McDermid es una anomalía cromosómica causada por la pérdida o deleción de una pequeña porción del cromosoma 22. Como se puede ver en la imagen, una pequeña porción del cromosoma se pierde. Esto causa que las personas que padezcan esta clase de síndrome tengan como características principales un bajo tono muscular o hipotonia, discapacidad intelectual, ausencia de habla o habla mínima, problemas gastrointestinales y convulsiones. Otro tipo de anomalía autosómica estructural es la translocación. Este es un tipo de anomalía cromosómica en la que un cromosoma se rompe y una parte de él mismo vuelve a unirse a otro cromosoma diferente. Tenemos como ejemplo al cromosoma 4 y el cromosoma 20. Ambos sufren una doble translocación. Primeramente observemos al cromosoma número 4, que tiene pintada de azul o celeste una parte del brazo largo.
Esta misma, como se puede ver al otro lado de la flecha, pasa a ser parte del brazo largo del cromosoma 20. El cromosoma 20 a su vez perdió una parte de su brazo largo, pero esta pequeña porción pasó a unirse al brazo largo del cromosoma 4. El síndrome de Down también puede darse por translocación. Esto sucede cuando una copia adicional del cromosoma 21 se adjunta a otro cromosoma. Por ejemplo, esta copia adicional, cuando se adjunta al cromosoma 14, tiene el aspecto de la imagen a continuación. Esto se da en todas las células del cuerpo. Podemos ver que en el lugar del par 14 de cromosomas, uno de ellos tiene anexado información extra del cromosoma 21. Esto hace ver que el individuo con esta configuración posee una cantidad normal de cromosomas, pero la información del cromosoma 21 está triplicada. Por lo tanto, las personas con este tipo de translocación poseen las mismas características de cualquier persona con síndrome de Down. La anormalidad, conocida como cromosoma de Filadelfia, afecta a los cromosomas 9 y 22 en los que ocurre una translocación. En la leucemia mielógena crónica y la leucemia linfocítica aguda, con frecuencia se encuentran células de la médula ósea que contienen el cromosoma Filadelfia. Otro tipo de anomalías son las anomalías cromosómicas sexuales. Con esto nos referimos a aquellas alteraciones en el número de copia de alguno de los dos cromosomas sexuales humanos. Las aneuploidías en este caso pueden ser muy variables y las veremos a continuación. En el cariotipo que se nos presenta en la imagen, podemos ver que la posición 23 corresponde al par de cromosomas sexuales. Cabe destacar que para identificar el sexo de una persona, tendremos que observar a este par. Si en el par se encuentran dos cromosomas X, este corresponde a una mujer. Si en el par se presentan un cromosoma X y un cromosoma Y, este corresponde a un cariotipo de hombre. Dentro de las anomalías cromosómicas sexuales numéricas, podemos destacar la trisomía XXY, también denominada síndrome de Klinefelter. Se presenta cuando un niño varón nace con al menos un cromosoma X extra. Esto se escribe como XXY. Como se puede observar en el cariotipo de la derecha, en vez de tener solamente dos cromosomas en el par 23, se tienen tres, teniendo una X de más. Las características físicas de los individuos con este síndrome son esterilidad, extremidades largas, ginecomastia, deficiencia mental y pelo corporal escaso. También se pueden dar monosomías, como la monosomía X0 o síndrome de Turner. Es una enfermedad genética rara que es causada por la presencia de un solo cromosoma X, por lo que fenotípicamente son mujeres, por la ausencia del cromosoma Y. Se puede ver que en el par 23 solamente hay un cromosoma, el cromosoma X. Las características de las personas con este síndrome son la falta de desarrollo secundario, aspecto infantil, infertilidad y cuello corto. Por último, se encuentran las anomalías cromosómicas sexuales estructurales, que son aquellas alteraciones que afectan a la organización interna de los cromosomas sexuales. El síndrome X frágil o síndrome de Martin-Bell, FXS por sus siglas en inglés, es un trastorno genético, lo cual implica que hay cambios en los genes de la persona. El FXS es provocado por cambios en el gen 1 de retraso mental del cromosoma X. Como se puede ver en el par de la derecha, el cromosoma X normal se ve de esa manera, mientras que, como señala la flechita, el cromosoma X frágil posee una parte frágil. Las características de personas con esta anomalía son retraso mental, cara larga y orejas prominentes. Como pudimos ver, cada una de las anomalías presentes dentro de los cromosomas afectan físicamente a las personas que los portan. Algunas son compatibles con la vida, mientras que otras, lastimosamente, no. De esta manera llegamos al final de la clase, sin antes reconocer el trabajo de las autoras en la edición de video Norma Araujo y en el audio Elía Torales. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima.